voy a hablar sobre algunos conceptos básicos de estadística, en particular sobre las medidas de centralización y dispersión y sobre el por qué es importante que los datos sigan una distribución normal para poder sacar conclusiones a partir de la media. En primer lugar, quiero hablar sobre los objetivos que persigo con este tutorial. Quiero dejar claro que no pretendo enseñar estadística. No voy a hablar sobre la teoría ni voy a dar fórmulas complejas. Eso corresponde a otras asignaturas. Algunos de los conceptos ya los conocen, como por ejemplo el de la media, pero frecuentemente son mal utilizados. Mis objetivos con este tutorial son dos. En primer lugar, llamarles la atención sobre pifias que se cometen frecuentemente. Están tan extendidas que a veces las cometen también los alumnos en sus trabajos de fin de máster inadvertidamente. Además, quiero proporcionarles herramientas online donde puedan hacer análisis estadísticos sin depender de programas comerciales. En primer lugar, quiero hablarles sobre el problema del medio pollo. Este está tan extendido y es tan falso y se utiliza tan mal que no puedo evitar hablar de él en primer lugar. Si yo me como un pollo y tú nada, según la estadística cada uno habremos comido medio pollo. ¿Quién no ha escuchado o leído esa frase? Se reproduce tanto en medios de comunicación audiovisuales como la televisión o escrito como periódicos o como las propias redes sociales. Esconde una falsedad inmensa, frecuentemente es utilizada o bien desde la ignorancia o bien desde el interés y suele llevar a conclusiones muy equivocadas que a veces se aprovechan para manipular la información. En primer lugar, hablemos de la estadística de los pocos casos, si es que se puede llamar así, y de la ley de los grandes números. Una estadística de dos casos no tiene absolutamente ningún sentido. Si una persona se come un pollo y otra no, eso es un hecho objetivo y punto. La estadística tiene sentido cuando se cumple la ley de los grandes números, es decir, se producen muchas repeticiones del experimento con la esperanza de ver el comportamiento que nosotros esperaríamos. Es importante tener conocimiento de lo que son las medidas de centralización y de dispersión. La estadística no tiene sentido cuando solo se proporciona un parámetro como la media, que es una medida de centralización. Hace falta al menos otro parámetro que nos indique cuánto de disperso están los datos respecto a la media, es decir, una medida de dispersión. Las medidas de centralización más importantes son la media, la moda y la mediana, mientras que las medidas de dispersión más habituales son la desviación respecto a la media, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Hablar de la distribución de un pollo o de cualquier otro valor sin hablar de la dispersión alrededor de la media no tiene ningún sentido y puede llevar a conclusiones muy erróneas. Hablemos ahora sobre un problema que conocerán porque lo habrán visto muchas veces en la tele y es cuando se habla del salario medio y mediano en España. A continuación voy a poner dos tablas de datos que han sido obtenidas del propio Instituto Nacional de Estadística. En primer lugar, en el informe de la encuesta de población activa de EPA del año 2018, el salario bruto mensual del empleo principal, valores medios y medianos. En segundo lugar, el salario bruto mensual del empleo principal, límites inferiores y valores medios de cada decil, que se puede encontrar dentro de la página sobre salarios, ingresos y cohesión social. Según el INE, el salario medio y mediano en España en 2017 era el siguiente: el salario bruto mensual medio de 1.889 euros y la mediana o salario mediano 1.590,3 euros. Vemos que existe una diferencia apreciable entre ambos, pero ¿cuál es más correcto? Analicemos ahora la tabla de deciles del salario medio en España. Recordemos que un decil significa el 10%, es decir, que el 10% de los trabajadores cobra menos de 464,3 euros de media. El siguiente 10% cobra un mínimo de 717 y en términos medios 863,9 euros y así
con el resto de deciles. A partir de la tabla anterior, vemos que el salario medio en España en 2017 era de 1.889 euros. Cuando lo comparamos con la tabla de deciles, vemos que está por encima del salario mínimo del decil 7, es decir, que aproximadamente el 70% de los trabajadores cobra menos del salario medio en España, y esto nos choca. Sin embargo, cuando observamos el salario mediano, que es el que divide a la población al 50% entre quienes cobran más y quienes cobran menos, vemos que 1.590,3 está aproximadamente en el 50%, de hecho es el salario mínimo del decil 6. Es decir, el 50% de los trabajadores cobra menos del salario mediano y el otro 50% más del salario mediano. Podemos preguntarnos ahora qué es mejor o qué describe mejor la situación, si el salario medio o el salario mediano. Para esto tenemos que tener en cuenta cómo se calcula. El salario medio se calcula a partir de la media de todos los salarios. Por tanto, los salarios muy altos pesan mucho y modifican bastante la media. Sin embargo, la mediana se calcula como aquel valor que divide toda la población en dos partes. Por tanto, el 50% está por debajo de la mediana y el 50% por encima de la mediana. Hablemos ahora sobre un problema que no se suele tener en cuenta, y es la normalidad de las muestras, o mejor dicho, si los datos que tenemos siguen una distribución normal. Los datos que presento a continuación son totalmente inventados únicamente con un propósito puramente didáctico y por tanto no reflejan nada que se produzca en la realidad. He generado una distribución de 34 sujetos en un supuesto tiempo de reacción ante un experimento. Hay sujetos que responden más rápido y sujetos que tardan más en responder ante el mismo problema. Veamos ahora un histograma de los datos anteriores realizado con una hoja de cálculo. Cada una de las barras del histograma tiene un ancho de 3000. La media nos sale de 8.392 y la desviación estándar de 6.946. Fijémonos que esta desviación es muy grande, comparable a la media. Este valor se encontraría entre la segunda y la tercera barra. Sin embargo, vemos que hay valores muy alejados de la media. La siguiente página nos permite llevar a cabo un análisis sobre la bondad del ajuste simplemente escribiendo nuestro conjunto de datos en el rectángulo y darle a ejecutar el test de bondad del ajuste. Introduciendo los 34 datos anteriores nos sale el siguiente resultado. Por el test de Kolmogorov-Smirnov, por ejemplo, vemos que el valor P es menor que 0.01. La hipótesis nula, en este caso, es que los datos pueden ser modelados de acuerdo a una distribución normal. Cuando el valor P es muy pequeño, entonces se puede rechazar la hipótesis nula, y normalmente este umbral es de 0.05 o 0.01. Puesto que el valor P es menor que 0.01, claramente nuestros datos no siguen una distribución normal. Esta página web también nos permite ver un gráfico de distribución normal. En él se representan nuestros datos ordenados de menor a mayor frente a lo que se conoce como el z-score, es decir, a cada dato se le resta la media y se divide por la desviación estándar. Es decir, un valor de 1,5 quiere decir que nuestro dato está alejado 1,5 veces el valor de la desviación estándar respecto a la media. Una distribución normal debería seguir la recta de color verde. Vemos como nuestros datos en color rojo no la siguen perfectamente, ya que hay algunos muy alejados por la parte inferior y por la parte superior. Un concepto muy importante en estadística es el de outlier, es decir, datos que se encuentran muy alejados de la media, que la modifican bastante y que sin embargo por alguna razón son poco significativos. En un ejemplo que se hizo alguna vez
sobre precisamente tiempos de reacción, se encontró que algunos de los estudiantes que más tardaban es que mientras estaban haciendo la prueba también estaban consultando el WhatsApp. Por lo tanto, no son significativos para el experimento y hay que quitarlos. Entonces, en el conjunto de datos aportado por mí, vamos a ver si podemos eliminar outliers. Utilizaremos la siguiente página de forma que introduciendo nuestros datos en el rectángulo verde nos dará la información sobre qué datos se pueden quitar. Con la página anterior hemos realizado el test de Rosner y hemos determinado aquellos valores que pueden ser outliers. Presento la tabla de datos ordenada de mayor a menor y vemos que los datos superiores a 10.000 resultan ser considerados como outliers. Si hacemos ahora una representación de aquellos datos que quedan después de haber eliminado los outliers, vemos que efectivamente la media se encuentra más centrada respecto a la distribución de los datos y tiene una pinta más parecida a una distribución normal. Volvemos a realizar el test de bondad del ajuste con la misma página que hicimos para el conjunto total de datos. Y vemos que ahora el test de Kolmogorov-Smirnov nos sale 0.036, que es mayor que 0.01. En este caso, no se puede rechazar la hipótesis nula con este nivel de significación y hay que considerar que los datos sí siguen una distribución normal. Es importante tener en cuenta que el umbral que hemos elegido es el de 0.01. Si hubiéramos elegido el valor de 0.05, entonces nuestro valor sería menor y por tanto tendríamos que rechazar la hipótesis nula con el nivel de significación del 5%. Pero como hemos elegido el 1%, nuestros datos pueden ser considerados como normales. Cuando ahora dibujamos el gráfico de probabilidad normal de nuestros valores ordenados frente al z-score, observamos que se pegan más a la recta y por tanto son más normales. Si comparamos las medias antes y después de eliminar los outliers, vemos que la media original era de 8.392 y la desviación de 6.946, pero al quitar los outliers, la media ha bajado a 5.554 y la desviación se ha reducido a 1.041. Esto quiere decir que los datos están más concentrados alrededor de la media y por lo tanto la media es más representativa de esos datos. Como conclusión, podemos decir que partiendo de unos datos que al hacer la comprobación se alejan claramente de la normalidad, cuando quitamos los outliers resulta que no podemos descartar la hipótesis nula, es decir, que los datos que quedan después de quitar los outliers sí siguen una distribución normal. Y en este caso, la media obtenida es más representativa de los datos.